Si habéis visto nuestros reportajes de los paddock de Copa del Mundo de Mountain Bike, este es exactamente su equivalente en carretera. Nos hemos acercado a la salida de la Volta a Cataluña para comprobar qué tendencias hay en el ciclismo profesional y qué cosas nuevas podemos encontrar en este banco de pruebas que es la competición del máximo nivel. Además de bicis, os traeremos al final una pequeña comparativa de coches. Empezamos con algo que es prácticamente parte de las carreras de carretera profesionales, los coches azules de asistencia de Shimano y sus bicis de repuesto, que cuando entran en acción suelen ser protagonistas de imágenes en televisión. Como servicio de asistencia neutro, los coches y motos de Shimano suelen estar mejor posicionados que los de los equipos cuando las carreras se rompen. En caso de avería, un corredor puede recibir una de estas bicis para continuar la marcha, bien sea para llegar a meta si está cerca o para seguir avanzando hasta que su equipo pueda asistirle y darle una de sus bicis. La teoría es muy bonita, pero en la práctica es una misión muy complicada dada la gran variedad de material que llevan los equipos. La primera barrera es la talla de la bici. Tienen varias, pero la clave en ese apartado está en la tija telescópica que llevan instalada y que permite que el ciclista pueda ajustar la altura del sillín para pedalear con un mínimo de comodidad. Desde luego, un gran avance respecto a cuando la altura del sillín era fija. El otro problema está en los pedales, aunque había bicis Shimano con varias opciones de pedales diferentes. Obviamente usan grupos Shimano Durace DI2, pero no penséis que son bicis de último modelo, porque como veis llevan cableado externo. Bicis que se muestran en todas las carreras donde está Shimano como servicio neutro, pero que desde luego ningún ciclista espera tener que usar. Ya metidos en las bicis de los pros, empezamos por la Orbea Orca Aero del equipo Lotto Intermarché. No porque la bici sea nueva, dado que ya lleva un tiempo en el mercado, sino porque en ella encontramos las primeras ruedas de Oppo con radios de carbono, justo el día antes de que se presentasen de forma oficial. Usan radios de carbono aerodinámicos de Bonoa y han adaptado su propio buje Q10 a este nuevo sistema. Está claro que el uso de rayos de carbono es la nueva tendencia en las ruedas de gama alta. Permite una construcción y montaje similar al de los radios metálicos, reduce el peso, pueden tener más formas aerodinámicas y mejoran aspectos como la rigidez o la comodidad según se escojan sus propiedades. Esta nueva gama de radios de carbono de Okuo cuenta con 4 modelos de ruedas, incluyendo un juego apto para usarse en gravel. Respecto a las bicis, aquí tenéis la de Ton Aers, sí, la de campeón de Europa de ciclocross, que está compitiendo en carretera con este equipo belga. Como veis, el cuadro es compatible con el sistema de cierre rápido con eje pasante de Mavic, el Mavic Speed Release. Por eso, el cuadro tiene esa apertura en uno de los lados del eje de la rueda. También pueden usar ejes pasantes convencionales en la medida habitual. Atentos porque esto es algo que hemos visto bastante. Siempre os diremos que no toméis como referencia la posición de los pros en bicis de carretera a no ser que estéis haciendo un volumen de horas y entrenamiento similar al que hacen ellos. Pero algo que vimos en varias bicis es como algunos ciclistas recurren a espaciadores por debajo de la potencia, algo que solemos asociar a los globeros, por decirlo claro. Al final, cada deportista busca su posición óptima para rendir, que puede estar condicionada por muchos aspectos personales. En carretera, el bike fitting es toda una ciencia que juega un papel muy importante. Con la llegada de la impresión 3D, algunos han visto la opción de hacer sus soportes de GPS más aerodinámicos y más integrados, y aquí tenéis un buen ejemplo de ello. Vamos con la bici del máximo favorito a la victoria final, Jonas Vingegaard. En el Visma Lisa Bike tenían listas tanto la Cervelo R5 Escaladorea como la S5 Aero, que usó el día que grabamos el vídeo. Y, como ya es habitual en el equipo, con transmisión monoplato. Poco a poco el monoplato se va haciendo un hueco entre los pros, aunque solo en los equipos equipados con el RAM, la única marca que ofrece esta opción. Hay ventajas aerodinámicas al eliminar el desviador delantero y más simplicidad. Aquí lo llevaba en una transmisión de 1x12, pero lo hemos visto también en 1x13 con el Red XPLR de Gravel. También con unos cuantos espaciadores en la dirección para el espectacular manillar de la S5. El equipo está usando ruedas Reserve con radios de carbono que aún no están a la venta. Otro favorito es Remco Evenepoel. Esta es su Tarmac SL8, fácilmente reconocible por los toques dorados que recuerdan que es campeón olímpico, incluyendo unos cuantos gramos extra de pintura en la base de sillín con tecnología mirror de impresión 3D. El Red Bull Bora Hansgrohe también recurre habitualmente al monoplato, también con guía cadenas, y esta es sin duda una de las bicis más espectaculares del pelotón. En la lista de tendencias que cumple tenemos las ruedas Robal con rayos de carbono de las primeras marcas grandes en apostar por ellos,
y el eje de pedalera rosca, algo que también va ganando terreno en la carretera, ya sea con un eje convencional o con la medida T47. En el Jake Valhalla todo el protagonismo era para nueva Propel, más estilizada y ligera que nunca. En su versión tope de gama, apostando de nuevo por la tija de skin integrada en el propio cuadro, la única gran marca que sigue con este tipo de diseño a día de hoy. Montan una de las ruedas más espectaculares del pelotón, las Cadex Max 50 con su estructura de bujes y radios unida. No pasan desapercibidas para nadie. Incluso las cubiertas son de la propia Cadex, aquí en medida de 30, cada vez más popular. No puede faltar su propio manillar integrado. Caex también tiene sillines, aunque algún corredor prefiere usar de otra marca. En el pasado era relativamente común ver ciclistas usando productos de marcas que no eran patrocinadoras del equipo, pero hoy en día, con la facilidad con la que corre la información, es algo arriesgado, aunque le tapes el logo. Eken Pharma también estaba de estreno con las nuevas Propel con sus colores personalizados para ellos. Siguiendo con la personalización de las bicis, los manillares integrados hacen que las opciones de escoger medida o ajustar el ángulo de manillar se hayan reducido. Y eso que las marcas fabrican algunas medidas extremas en sus manillares integrados, alejadas de lo que seguramente vayan a usar los ciclistas que compran las bicis. Aún así, es normal que haya algunos corredores que prefieran el conjunto clásico de potencia y manillar separado, para tener todo al milímetro de sus necesidades. En la Trek Madone tenemos el ejemplo de bici que ha pasado al pedalera rosca T47. También es otro equipo muy habituado al monoplato, aquí montado con un enorme plato de 56 dientes. Algunas bicis iban equipadas con estas ruedas Bontrager Aeolus con radios de carbono que no están a la venta. Más marcas que se suman al uso de esos radios. Movistar es otro equipo con SRAM y otro equipo que contaba con algunas bicis con monoplato. Aquí vemos la elección de potencia de 140 milímetros. Os diríamos que no apta para quienes hacen menos de 20.000 kilómetros al año y otra tendencia en el posicionamiento de los ciclistas, con el sillín lo más avanzado posible e incluso en algunos casos con tijas de sillín con avance. En el otro equipo de Canyon, el Alpecin Premier Tech, buscamos algunas de las Canyon Aeroad con puntera de cambio UDH que ya ha llevado Van der Poel, pero no vimos ninguna. Había una mezcla de ciclistas usando el manillar con sistema GR Groove y otros sin él. Y atentos porque también se ha visto en competición otro nuevo manillar de Canyon que aún no se ha lanzado al mercado. En el equipo NSN, todos iban con la Scott Foil RC Pro, el modelo Aero. Dentro de los equipos SRAM era el único que no tenía ninguna bici con monoplato. Si os preguntáis por la bici más tuning de todo el pelotón, os diremos sin duda la Colnago i1RS del equipo UAE. Obviamente, no hace falta decir que es de las más espectaculares y radicales en su diseño. Además, es la que más componentes que podríamos considerar exóticos usa. Lo más llamativo, sin duda, son los platos de carbono de Carbon T, toda una rareza en el montaje de bicis pro que suelen ir muy condicionadas por acuerdos con algunas de las grandes marcas de grupos del mercado. La punta de cambio también es de la marca italiana. En imagen tenéis a Esteban Peña, uno de los mecánicos del equipo, en una de las tareas rutinarias más importantes, comprobar las presiones. Es digno de destacar cómo el tubeless se ha ido imponiendo entre los pros, otra tecnología desarrollada en el mountain bike que ha acabado siendo mayoritaria en la carretera. La época de los tubulares pegados a la llanta parece estar cerca de su fin total. Otra de las estrellas de la carrera es Tom Pidcock. En su Pinarello Dogma F también confirmamos esa lista de tendencias que se van viendo en el pelotón. El uso de la transmisión monoplato, siempre que el terreno lo permite, el cuadro con eje de pedalier a rosca, manillares integrados de medidas extremas, túbeles y también algunos detalles cuidados, como el sistema para llevar el chip integrado en la horquilla. Una solución muy bien hecha, teniendo en cuenta que la mayoría optan por montarlo en la horquilla y hacerlo un poco más aerodinámico, cubriéndolo con una cámara cortada. Misma solución que usaban en la Spinarello del equipo Ineos Grenadiers. La bici más recientemente lanzada en mercado de todo el pelotón era la española MMR Aelion SL del equipo Caja Rural Seguros RGA. Y si os gustan los colores del equipo, tenéis un montaje réplica que los incluye. Podéis ver el test de la bici en nuestro canal. Esta es una bici que veremos en el Tour de Francia este año. Otra bici acaba de lanzar y de la que podéis ver su test en el canal es la Cannondale Super 6 Evo de Education First. Aquí todas equipadas con el manual integrado aero, ni rastro del más ligero. Todas con túbeles, la mayoría con cubiertas de 30, con la rareza que son los pedales Speedplay a día de hoy y sillín 3D de Fizik.
Lo primero que te llama la atención de la Willier Filant SLR son los portabidones que usa, exclusivos para sus propios bidones Aero. Más marcas tienen soluciones similares, pero pocas las emplean en competición. Su pintura era de las más espectaculares, algo en lo que Willier siempre pone mucha atención. El cuadro tiene puntero UDH y todo el nivel de integración que podrías esperar, incluyendo el manillar con potencia de carbono pintados a juego con el cuadro. También tenían el portadorsal más integrado de todos, en la tapa que cubre la zona de entrada de la tija al cuadro. Miche se encarga de las ruedas, también con radios de carbono de Bonoa, otra marca que apuesta por esta fórmula. El equipo XDS Astana se ha hecho famoso por ser el primer gran equipo equipado con una marca de bicis china. Esta es la XLab AD9 que usa el equipo y que es el reflejo más claro del intento de las marcas asiáticas por adentrarse en otros mercados. Es una bici de carácter aero, con las punteras de la horquilla que recuerdan a las de Pinarello, pero aún más radicales. Veremos si esta potente apuesta en marketing tiene retorno en ventas. En cuanto a bicis aero, lo más radical del pelotón en cuanto a diseño es la Factor One, usada por el Modern Adventure Pro Cycling, ese intento de resurgir del ciclismo estadounidense en el campo de los equipos profesionales. De este repaso de bicis pro también sorprende el dominio de Continental y Vittoria en lo que a cubiertas se refiere, con Pirelli intentando hacerse un hueco y las marcas de bicis como Specialized y Giant buscando potenciar sus propios productos. Y nuestro repaso a los coches, donde también ha cambiado mucho el panorama del material usado, pasando de ser un elemento de trabajo al que no se prestaba mucha atención en el pasado, a ser una parte más de la puesta en escena de los equipos profesionales. BMW, Mercedes, Cupra. También en este terreno, los equipos más potentes buscan marcar distancias respecto al resto.